¿Me escuchan? Vamos a empezar esta clase, como dicen en Chile, al tiro. Esta clase va a ser sobre ciclos reales. Estoy compartiendo pantalla. Ok, entonces es decir, los ciclos reales en inglés sea Real Business Cycles. Okay. Entonces, ciclos de negocio, si quieren, business cycles. En castellano se suele decir nada más que ciclos, típicamente. Y se trata de un modelo real. Okay, entonces, real en el sentido de no es nominal, por lo tanto son como que la inflación no juega un rol en esos modelos, etcétera, etcétera. Si tuviese que comparar un poco este modelo con lo que vimos con el modelo de crecimiento neoclásico, vamos a tener dos extensiones. Entonces, en inglés, two extensions. La primera, que tiene que ver con el hecho de que estamos estudiando ciclos, es introducir incertidumbre agregada. Buen provecho. En particular, la manera como vamos a introducir incertidumbre agregada será considerar una función de producción, así que el f de k n, que va a depender también de la TFP. Y por ejemplo, sí, que depende, no tengo por qué darle forma funcional, donde la TFP sigue cierta distribución, ¿okay? Con cierta persistencia en el tiempo. ¿Okay? La TFP, como todos los procesos que hemos visto en este curso, tendrá una estructura más bien markoviana, en el sentido de que, conociendo la TFP actual, es un estadístico suficiente como para saber un poco cómo se debería comportar en distribución en los próximos periodos. ¿Okay? Pero el punto es que esta TFP fluctúa y los agentes no saben muy bien, más allá de la persistencia que tiene, no saben muy bien si los nuevos shocks la van a hacer ir para arriba o para abajo. Y bueno, esto va a generar ciclos porque cuando sube, va a subir la producción, van a subir los precios. Esto, debido a la persistencia, debería hacer subir el consumo. Debido a la persistencia, debería hacer subir la inversión. Y entonces vamos a permitir tener a la economía estar, digamos, por encima de su estado estacionario por un tiempo prolongado, de esta manera. Y la segunda extensión, vamos a tener oferta laboral endógena. En inglés sería endogenous labor supply. Es decir que, ¿cómo lo vamos a hacer acá? Vamos a suponer que la utilidad va a depender del consumo
y del ocio. El ocio en inglés es leisure. Y entonces va a tener una restricción de tiempo. Por ejemplo, va a tener una unidad de tiempo cada periodo. Y esta unidad la tendré que usar para trabajo y ocio. Y la gente va a enfrentar un trade-off. El trade-off va a ser el siguiente. Por un lado, trabajando, esto le permite cobrar un sueldo, lo cual le permite consumir. Por otro lado, dado que la utilidad depende positivamente del ocio, le gusta no trabajar, lo cual porque le permite tener ocio y tener utilidad por este otro lado. Como ven, más allá del consumo que aparece acá, no hay ninguna razón cíclica de por qué las preferencias por ocio deberían cambiar con el ciclo. El consumo sí es una parte importante, pero si uno se olvida del consumo, no está la TFP. Entonces uno anticipa, por ejemplo, que en este contexto, en una expansión, cuando suben los salarios, la gente debería trabajar más. Y va a ser otro elemento que nos va a permitir tener cierta amplificación del ciclo. Ok, entonces va a ser nuestro modelo de ciclos reales, va a ser algo muy parecido al modelo neoclásico de crecimiento, con estas dos extensiones: incertidumbre agregada y oferta laboral endógena. Este modelo lo pueden resolver de distintas maneras. Como bien dijimos, lo pueden resolver usando el planificador central o lo pueden resolver considerando un equilibrio descentralizado. ¿Alguien me quiere recordar cuál era la ventaja de tener el planificador central? Más allá de... Se simplificar los usos. Exactamente, no había precios. ¿Okay? Y esto se puede hacer a partir de los teoremas de bienestar, ¿no? Efectivamente, si tenemos acá una economía con mercados competitivos, y sabiendo que el planificador central implica un equilibrio Pareto óptimo, y el hecho de que tenemos un agente representativo, hace que ambos equilibrios van a ser los mismos, digamos, con la diferencia de que el planificador central no tiene precios involucrados. Ok, entonces pueden resolver, entonces no lo voy a hacer por un tema de tiempo, porque se sacan pronto las clases, pero hemos pasado todo el semestre sacando condiciones de primer orden. Confío que son capaces de hacerlo. De hecho, creo que la prueba 1 tenía condiciones muy parecidas. Entonces, déjenme recordarles esas condiciones. Tenemos una ecuación de Euler que tiene la siguiente pinta. Y esto es con el equilibrio descentralizado. Y con el planificador central, acá tendríamos nada más que 1 menos delta más el producto marginal del capital. Ok, entonces en verde sería el planificador central, en negro sería el equilibrio descentralizado. Okay, una primera condición. Una segunda condición que es nueva, que se debe a la extensión número 2. Uy, déjenme, veo que use primas.
pero tenemos dos variables. Déjenme solo ser, digamos, correcto. Tengo que usar una derivada parcial, pero se entiende, ¿no? Ok, esto es la ecuación de Euler, ya la saben interpretar, no voy a insistir sobre ello. Y hay una condición intratemporal que es exactamente igual a la condición que describe el trade-off entre consumo y ocio que suelen tener en cursos básicos de economía laboral. ¿Okay? Y la interpretación es la siguiente. Y por cierto, a todo esto, se me olvidó decirles que bajo planificador central, el salario es nada más que el producto marginal del trabajo, pero no es con T más 1, sino que con T. Ok, ¿cuál es la interpretación? Tenemos acá un agente que decide si trabajar una unidad más de tiempo. El W acá es el salario por hora, ¿no? Es marginal. Si el agente decide trabajar un epsilon de tiempo más, incrementando el N, va a cobrar marginalmente este W de acá. Lo que gana lo puede consumir. En tal caso, si lo consume, cada unidad marginal la va a valorar en la utilidad marginal del consumo. ¿Okay? Entonces, lo que está a la derecha del símbolo igual es lo que obtiene la gente como beneficio marginal por trabajar una unidad más de tiempo. Y a la izquierda tenemos lo que pierde. Pierde la utilidad que habría tenido si, en lugar de trabajar, habría decidido usar este tiempo para ocio. Les pido disculpas que parece que tengo una crisis en casa, por eso se escuchan llantos. Debido a supuestos sobre la función de utilidad, por ejemplo, concavidad, típicamente a medida que uno va trabajando más, la utilidad marginal del consumo se hace cada vez más chica, ¿no? Porque vamos a consumir cada vez más. Y la utilidad marginal del ocio va a subir porque estamos teniendo cada vez menos ocio. Entonces, en algún punto, no solo con cavidad, con ni nada también necesitamos típicamente, se van a igualar esos dos términos. ¿Okay? Esto sería la interpretación, ¿no? Me dan un segundito, voy a pedir que por favor se vayan a otro lado. Elis, mamá, ¿se pueden ir a otro lado, por favor? Porque lo cierto es que se escuchan hasta allá. ¿Está bien, Philippe? Vamos a la rica. Bien, les pido disculpas. Son crisis de la mañana. Ok, entonces esto sería, digamos, el modelo en su versión muy simplificada, ¿no? Por supuesto, estas son las condiciones de primer orden, pero hay otras condiciones que están incluidas en el modelo, condiciones de limpieza del mercado. Entonces, por ejemplo, el output suele ser igual al consumo más inversión, el capital suele ser, seguir una ley de modo estándar, y como bien hemos dicho, teníamos N y K, cierta función de producción, ¿no? Ok, entonces uno puede considerar esas condiciones adicionales, los precios, ¿no? Entonces hemos dicho que W, bueno, los voy a escribir acá. Profesor, no, Sí, no por se le favor. podría introducir al modelo
que el capital genere capital? El capital genera capital. Me vas a tener que explicar qué quieres decir con esto. Como en vez de que siga el capital esta trayectoria tradicional, sino que exista como una función en base al capital que genere más capital además del capital pasado. Sí, pues me imagino que se puede hacer. En cierta medida el modelo ya es así, ¿no? Tú tienes Sí. capital, tienes un stock, con este stock tienes que decir si consumir o guardarlo para mañana, ¿no? Y en cierta medida con capital corriente estás generando capital futuro. Pero Claro. no veo problema con lo que estás diciendo. Me imagino que puedo ver gente hacer este supuesto como un atajo, si quieres. Entonces, supongamos que no quieres este proceso de maximización con esas condiciones de primer orden, ¿no? Y que simplificar el modelo. Teniendo un supuesto de que el capital genere más capital, en cierta manera te permite olvidarte un poco de la parte ahorro o inversión del modelo. Sí, podría ser. Me imagino que, digamos, es poco estándar, pero al final no, en espíritu no es muy distinto de lo que estamos haciendo. Ok, entonces más los precios. Okay. Entonces, en la clase pasada les contamos que uno puede poner en forma matricial, puede linealizar todas esas ecuaciones, o incluso vieron a la identidad como log linealizar. Entonces podremos log linealizar todas esas ecuaciones, considerando, por ejemplo, algunas formas. Entonces, por ejemplo, invento considerar formas estándares de funcionales, entonces función de producción Cobb-Douglas, una función de utilidad, perdón, por ejemplo, consumo más algo que depende del ocio, que puede ser Cobb-Douglas también. Tita LT1-Z, creo que es lo que usamos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, asumiendo esas formas funcionales, suponiendo que el log de AT más 1 va a ser el log de AT más un epsilon T más 1, donde epsilon T más 1 sigue una normal, digamos, por ejemplo. Teniendo esas formas funcionales, uno podría log linealizar esas ecuaciones, ponerlo en forma matricial y usando el método de coeficientes indeterminados, uno podría perfectamente simular esta economía. ¿Okay? Los ayudantes hicieron las transparencias excelentes, donde les resumen en cómo se pueden ver todas esas formas matriciales. Me confirman que es lo que vieron en la ayudantía de la semana pasada, ¿cierto? Sí, lo vimos, profe. Gracias. Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta clase? Entonces, en teoría, la ayudantía vieron cómo meter todo esto en el toolkit de Ulish. A todo esto, para seguir la telenovela, parece ser que este hombre Ulish decidieron no suspenderlo. Parece que no hay suficientes pruebas. No he seguido en detalle, simplemente he tenido la noticia de que ¿Profesor? decidieron. Sí. ¿De dónde se entera estos rumores del Job Market Rumors? No, fue el Twitter, el WhatsApp muchas veces. Yo no soy un tipo que sigue tanto Twitter, pero hay gente que está más preocupado del Twitter y que te hace como te remia cosas, ¿no? Entonces, por ahí abres el WhatsApp y de repente te llega esto, ni siquiera tienes que abrir el Twitter. Pero sí, sigues el Twitter, yo qué sé, en esto, bueno, el mismo Twitter de Ulish, por supuesto, estaba, era el centro de la atención, ¿no?
estaba el Twitter del alumno, no me acuerdo del alumno, creo que se llamaba Ba, algo así. No sé, sinceramente no me acuerdo su nombre, pero después había gente como Verning que estaba opinando sobre el tema, gente como Violante, gente importante, digamos. Entonces, bueno, ya el Twitter, si les gusta el Twitter, ahí tiene un montón de conversaciones con la cual... entonces, bueno, en cuento corto, la telenovela parece que está acabando a favor del señor Ulrich. No sé qué pasó exactamente, no sé si está bien o está mal, pero si uno confía en la investigación que se ha hecho, esto sugiere que no, no sé, no voy a opinar, si no sé. Ok, volviendo, volviendo a lo que tenemos que hacer de verdad. Entonces, uno puede poner este modelo, ¿ustedes se acuerdan? La vez pasada habíamos dicho que tenemos este vector X, y por ejemplo en este vector pongo todo, pongo el consumo, desvío con respecto al estado estacionario, pongo, yo qué sé, el capital, pongo los precios, pongo la inversión, pongo el output, etcétera, etcétera. Entonces pongo todas mis variables importantes dentro de este vector. Y uno, usando Ulrich, puede expresar el vector X de la siguiente manera, ¿sí? Donde cada gorrito, por ejemplo, ese gorrito, se puede interpretar como el desvío del logaritmo de C con respecto al logaritmo del estado estacionario. Y acá el estado estacionario, ¿qué es? Es difícil entender de qué estamos hablando como tenemos shocks. Sería el estado estacionario de un modelo determinístico. Es decir, si tuviese un modelo en que la TFP es siempre constante en el tiempo, el estado estacionario de ese modelo. ¿Okay? Entonces, lo linealizamos un modelo con incertidumbre agregada alrededor de un estado estacionario de, si quieren, otro modelo, que es el caso determinístico. ¿Okay? Entonces, uno puede expresar, gracias al método de coeficientes interminados, todo el vector de variables de la siguiente manera, en forma lineal, recursiva. Y uno puede hacer distintas cosas con este vector. Entonces, puede, a través de shocks sobre A, pues simular la economía. Es lo que haremos seguramente en la próxima clase. Pero antes de simular la economía, uno puede ver lo que se llaman funciones impulso-respuesta. ¿Okay? Entonces, ¿qué es una función impulso-respuesta? Supongamos que tenemos invento, por ejemplo, tenemos un proceso autorregresivo donde epsilon sigue invento una normal 0,1. ¿Ok? Podemos considerar el estado estacionario de este proceso. ¿Alguien sabe qué valor toma Y en el estado estacionario? Para conocer el estado estacionario, ¿qué tienen que hacer? Tienen que fijar epsilon en 0, en su media. La media de epsilon es 0 para cualquier periodo. Fijar que el I de mañana es igual al I de hoy. ¿Y qué valor deberían obtener de I? 1 partido 1 menos ρ. Fíjate bien, ¿no? Mira, ¿qué tengo? Voy a escribir acá. Dije, ups. ¿Qué vas a tener? Esta ecuación la puedes escribir Perdón, como. 0. Exactamente. Sí. Lo hago. Estoy de acuerdo contigo. Efectivamente, si los juntas, la única manera de que esto se cumpla es con 0, ¿sí? Ok, efectivamente, el I de estado estacionario es 0. ¿Ok? Entonces, una función impulso-respuesta intenta entender cómo responde Y frente a una desvión
a un desvío transitorio de epsilon de su estado estacionario. Entonces, si quieren, la trayectoria de epsilon sería la siguiente. Pongo acá el tiempo. Epsilon sub t. Entonces, antes del momento 1, epsilon siempre tomaba el valor 0. Estábamos al estado estacionario, ¿no? Y de repente, en el tiempo ocurre un shock, acá, el tiempo 1. Una desviación por encima del estado estacionario. Y vuelve a 0 para el resto de los periodos siguientes. ¿Ok? Entonces, esto es epsilon. Y uno se hace la pregunta, frente a esta evolución de epsilon, dado que estábamos en el estado estacionario antes del momento 1, ¿cómo responde Y? Pongo el tiempo acá. Y. Antes estaba en el estado estacionario también, entonces les pongo ceros acá, como para dejarlo clarito. Y en el momento 1 ocurre un shock. Como ven, Y depende del valor pasado de Y. No dije que este rho toma valores entre 0 y 1, digamos. Bueno, puede ser incluso negativo, pero supongamos que toma valores entre 0 y 1 para que el proceso sea estacionario. Los Y pasados, dije, estos Y de acá toman 0. Entonces, en el momento del shock, va a depender únicamente de epsilon. ¿Sí? Entonces, cuando ocurre el shock, va a tomar el valor 1 acá. No saben qué valor toma en el momento 2. Les dijimos. ¿Rho? Exactamente. Muy bien. I sub 0 era 0. Lo voy a hacer para los que no siguen. I sub 1 era 1. Entonces, I sub 2, ¿qué es? Es rho I sub 1 más epsilon 2. Epsilon 2 es 0. Rho sub 1 es 1. Por lo tanto, como bien dijo María Antonia, vamos a tener rho acá. Va a tomar el valor rho. No sé si saben qué valor va a tomar I sub 3. Rho al cuadrado. Rho al cuadrado, muy bien. Entonces, vamos a tener un rho al cuadrado. Acá. Y de manera general, I sub t, para cualquier t que es mayor o igual que 1, va a tomar rho a la potencia t menos 1. ¿Sí? Déjame ver, sí, t menos 1. ¿Ok? Y efectivamente esto debería ir decayendo y poco a poco converger de vuelta hacia el valor del estado estacionario. ¿Ok? Entonces, ¿para qué se usan esas funciones impulso-respuesta? ¿Okay? Si uno considera una simulación, el epsilon que tenemos acá dibujado, su trayectoria, va a ser muy rugoso, ¿no? Digamos, puede tomar cualquier valor en cualquier periodo. Y además, puede haber más de un shock. Entonces, acá en el modelo solo tenemos la TFP, pero podemos introducir más shocks. Y entonces, cuando uno ve cómo se comporta la economía mirando medidas, por ejemplo, de volatilidad o medidas de, yo qué sé, simplemente gráficos, etcétera, etcétera, es difícil entender la economía que está detrás de las series de tiempo, porque vamos a ver series que no están muy limpias. Van a estar contaminadas por distintos shocks y distintas relaciones en distintos momentos del tiempo de estos shocks. ¿Okay? Al fijarse en un desvío del estado estacionario que ocurre solo un periodo tal como se ve acá, en este gráfico, nos permite entender mejor, desde un punto de vista económico, cómo va a responder la economía frente al shock.
¿Ok? Y por ejemplo acá ven, bueno, es un ejemplo estadístico, por supuesto, pero ven que la vuelta al estado estacionario va a depender un montón del rho, ¿no? De la persistencia. Con un rho alto nos vamos a demorar mucho tiempo en converger. Con un rho bajo vamos a converger muy rápidamente, ¿sí? Okay. Entonces, estos son funciones impulso-respuesta. Se estudian un montón en cursos de serie de tiempo y son muy útiles en macro como para entender la dinámica de un modelo. La semana pasada, no sé si el jueves creo, les subí a Canvas videos que había hecho el semestre pasado, donde explico un poco esas funciones impulso-respuesta. Entonces, si quieren echarle una mirada, deberían tener de vuelta la misma información. ¿Ok? Entonces, nos gustaría un poco estudiar esas funciones impulso-respuesta, ¿no? Considerando todo el vector que tenemos acá de variables, ¿no? Y vamos a hacer esto ahora mismo. No sé si hay preguntas antes. No. Ok, entonces déjenme, se me olvidó decirles algo. Entonces, como bien les he dicho, rho va a tener un papel importante en la persistencia. ¿Okay? Cuando uno quiere estudiar shocks transitorios o shock permanente, una posibilidad es considerar un rho igual a 0. Esto es una economía afectada por shocks transitorios únicamente. Y un rho igual a 1 sería una economía afectada por shocks permanentes. Efectivamente, con shocks transitorios, la respuesta de este Y va a ser 1 acá y después puros ceros. Y con shocks permanentes, vamos a tomar el valor 1 acá y nos vamos a quedar en 1. Es permanente en el sentido de que Y se movió hacia arriba y nunca volvió hacia ahí. A todo esto, los valores que están en el eje de las ordenadas, por ejemplo este 1, se interpretan como desvío porcentuales del estado estacionario. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, si acá tomamos el valor 1, significa que estamos un 1% por encima del estado estacionario anterior. Entonces, antes estábamos en 0 en el estado estacionario y de repente nos cambiamos a otro valor que está un 1% por encima de este estado estacionario. Ok. ¿Qué pasó? ¿Por qué no? Ah, ya. Profesor, Sí, por favor. esa interpretación se mantiene para todo T, o sea, porque acabamos de dibujar una recta horizontal en 1, entonces en el T igual 3 es un 1% superior al T igual 2 y en el T igual 4 un 1% No. superior al... Es con respecto al estado estacionario inicial. Entonces, el punto Ya. verde que puse en 0, este punto verde es con respecto a ese valor. ¿Ok? Muchas veces, a ver, shocks permanentes es un caso muy extremo. Muchas veces no se considera esto porque en realidad, en cierto rigor, el proceso no es estacionario. Uno no puede aplicar, por ejemplo, ecuaciones de Bellman, etcétera, etcétera. Pero igual, el límite es interesante de ver. Sueles tener shocks que en algún momento van a converger de vuelta al estado estacionario anterior. ¿Okay? Pero como ves acá, tú puedes tener la interpretación de que el mismo shock te cambia el estado estacionario porque te quedas en uno de forma permanente. Por eso no se suele mirar muchos shocks permanentes puros, digamos. Pero sí, si tuvieses que verlo, sería con respecto al estado estacionario inicial. Ok.
No sé si ven lo que hay en esta pantalla. ¿Qué se ve? Se ve, entonces pueden leer porque sé que las letras son chicas, por eso pregunto. Estos gráficos, a todo esto, déjenme darles bibliografía. Si miran el programa, verán que hay un artículo de King y Rebelo. Creo que es del 2. Es un documento de trabajo del NBR, creo que es del 2000. Pongo un punto de interrogación. Si no es 2000, debe ser 2001, pero por esas fechas. ¿Okay? Entonces, esas funciones impulso-respuesta las saqué de este King y Rebelo. El artículo está bueno porque resume bien, bastante bien, los modelos de ciclos reales. Entonces, le pueden echar una mirada si les interesa. Y al final del artículo, de hecho, hay como unas extensiones del modelo que hay, por ejemplo, intensidad de uso del capital. Pueden echarle una mirada pensando en la tarea 3. Sé que hay intensidad de uso del capital. Si quieren sacar algo de economía al final, hace el trabajo King y Rebelo. Ok. Acá es, entonces, shocks puramente transitorios, es decir, que el rol de la TFP, si vuelvo para atrás, déjenme. ¿Dónde lo tengo? Acá. Esta ecuación de acá. Le pusimos un rho acá a la TFP. Entonces, repito, rho igual a 0 son shocks puramente transitorios, rho igual a 1, shocks permanentes. ¿Okay? Entonces, lo que hicieron acá King y Rebelo es simplemente considerar un rho igual a 0. ¿Okay? Como ven, hay cuatro funciones impulso-respuesta. Y vamos a tener 4 más en la siguiente transparencia. La primera de arriba a la izquierda es como la exógena, que es la productividad. ¿No? Estábamos en el estado estacionario determinístico antes del shock. En el tiempo 1, sube la productividad un 1% por encima de su estado estacionario. Y en el periodo 2, como el shock es puramente transitorio, vuelve la productividad a su valor de estado estacionario y se queda ahí. ¿Okay? Y entonces, en los siguientes gráficos, frente a este cambio de la productividad, vemos cómo responde la economía a este shock. ¿Okay? Entonces tenemos, segundo gráfico, la respuesta del capital, la respuesta del consumo, tercer gráfico, la respuesta de la inversión, cuarto gráfico, el output, el trabajo, los salarios y la tasa de interés. ¿Okay? Y lo que me gustaría hacer en lo que nos queda de clase hoy sería darle cierta interpretación económica a lo que estamos viendo en esos gráficos. ¿Okay? Y allí, varios de los conceptos que vimos en los primeros capítulos de este curso nos van a ser útiles para entender cómo responde la economía. Y van a ser útiles otros conceptos que introduciré después. Ok. La primera caja de herramientas, lo voy a llamar así, de concepto que van a necesitar para interpretar esas funciones impulso-respuesta, es la teoría del ingreso permanente. ¿Se acuerdan? Lo vimos al principio del curso, hicimos varias críticas sobre la teoría de la renta permanente y dijimos básicamente que frente a cambios en la renta permanente cambiaba el consumo, no cambiaba el ahorro, y frente a cambios en la renta transitoria cambiaba el ahorro, pero no cambiaba el consumo. ¿Okay? Estas afirmaciones típicamente se hacen en tiempo continuo. ¿No? En tiempo discreto son casi ciertas en el sentido de que frente a un cambio en el ingreso permanente va a cambiar mucho el consumo, va a cambiar poco el ahorro, y frente a cambios en el ingreso transitorio va a cambiar mucho el ahorro, va a cambiar poco el consumo. Ok, entonces dicho esto, que ya anticipamos que un shock puramente transitorio debería generar cambios en el ingreso transitorio
y pocos cambios en ingreso permanente, ¿no? Efectivamente, sube la productividad solo un periodo, ¿no? Entonces va a generar, se ve ya atrás, ¿no? El output, ven que va a subir un 2%, y el segundo periodo es el gráfico de arriba a la izquierda, ¿no? Entonces sube el output un 2%, y el periodo siguiente ya está casi en su estado estacionario. ¿Okay? Y lo mismo pasa con, por ejemplo, los salarios, ¿no? Van a subir mucho el primer periodo y después del segundo periodo ya van a estar muy bajos. ¿Okay? Entonces vamos a tener probablemente un cambio más bien en el ingreso transitorio. Entonces, dado este cambio que deberíamos esperar, como hemos dicho, debería cambiar poco el consumo y debería cambiar mucho el ahorro, ¿sí? Y en cierta medida, los dos gráficos de abajo acá, el de consumo y el de inversión, van a confirmar esta afirmación. Fíjense primero en el gráfico del consumo. Ven que si bien la productividad sube en 1%, el cambio en el consumo va a ser bastante más chico. Ven que va a subir un 0,13%. Profesor, una duda. Sí, por favor. Esto es en economía cerrada, ¿no? No sé si lo dijo, que se me cayó el internet. Sí. Es el modelo de ciclos reales que les describí antes. Y básicamente es el modelo neoclásico de crecimiento con shocks de TFP y oferta laboral endógena. Así de simple. Ya, perfecto. Ya. Entonces, Gracias. los demás supuestos los mantenemos del capítulo anterior. Por lo tanto, no hay gobierno y es economía cerrada. Y como bien saben, si no hay gobierno y es economía cerrada, la inversión es igual al ahorro. Por contabilidad nacional, de primeros cursos de macro que habrán tenido, habrán visto eso. Ok, entonces, repito, el impacto sobre el consumo va a ser muy chico, en el sentido de que el impacto va a subir 0,13%, que es 9 veces menos que el cambio que tuvo la productividad. ¿Okay? Y si lo comparamos con el cambio del output, que era un aumento en el 2%, va a ser algo como casi 20 veces más chico que el cambio en el output. ¿Okay? Ahora, lo interesante es que la respuesta al consumo, aunque sea muy chica en impacto, fíjense que es muy persistente. Por ejemplo, 20 periodos después, acá son trimestres, el consumo sigue un 0,05% por encima de su estado estacionario. Entonces, 0,05 es muy bajo, estoy de acuerdo, pero si uno lo compara con el 0,13 en el impacto, está como entre la mitad y un tercio de su nivel inicial. ¿Sí? ¿Por qué la respuesta al consumo es muy persistente? ¿Alguien quiere darnos la respuesta? Por la renta permanente y homogeneización del consumo, ¿no? No entiendo lo que es la homogeneización del consumo. Entonces, acá es un shock en la renta transitoria más bien. Claro, que el agente, los shocks transitorios implica como un aumento en el ingreso transitorio y ese lo va a extender a lo largo del tiempo en consumo. Sí, ¿qué palabra usamos? ¿Qué expresión usamos? Entonces, creo que lo que estás diciendo es lo que dijimos al principio del curso, pero usamos otra expresión. ¿Cuál era la expresión que usamos? ¿Alguien se acuerda? ¿Suavizar el consumo? Suavizar el consumo del tiempo. Entonces, me imagino que es lo que quisiste decir. No sé quién habló. Sí, eso ¿Quién habló? Rubén. ¿Cómo te llamas? Rubén. Rubén. Entonces, como bien dijo Rubén, el agente quiere suavizar el consumo en el tiempo, y como bien dijo también María Antonia, y entonces como suaviza el consumo en el tiempo, su respuesta va a ser muy persistente. Entonces, la idea es que va a tener este shock transitorio, una gran parte la quiere ahorrar. ¿Y por qué la quiere ahorrar? De manera a financiar consumo una cantidad de periodos, lo más periodos que pueda, si quieres. No es castigo lo que acabo de decir, pero va a intentar, lo que ahorra, lo va a intentar repartir sobre distintos periodos en consumo. Y por eso vamos a tener un cambio muy chico en el consumo,
pero muy persistente. ¿Okay? Y de Profesor, la ¿pero misma... esto se puede relacionar un poco con como con la trayectoria del capital? Sí, vamos a deducir la trayectoria del capital de esto, pero parto con el consumo porque al final del día lo que más le importa a la gente es, como le importa máximo su utilidad, es como el objetivo es su consumo, ¿no? Entonces, uno lo podrá deducir si quieres del capital, pero me gusta partir del consumo en el sentido de que a través del consumo se refleja cómo piensa la gente, si quieres. El capital es un instrumento para él, para suavizar el consumo. ¿Sí? Pero sí, es cierto que lo que vamos a ver en el capital va a ser, si quieres, la otra cara de la moneda, ¿no? Efectivamente. De hecho, hablemos de esto ahora. Primero la inversión, ¿no? La inversión, el gráfico de abajo a la derecha, como bien les he contado, más que inversión, interpretenlo como ahorro. Efectivamente, es una economía cerrada, es una economía sin gobierno, por lo tanto, por cuentas nacionales, saben que ahorro es igual a inversión. ¿Sí? Entonces, como ahorro es igual a inversión, podemos interpretar esta inversión como ahorro. ¿Mm? Y ven que su respuesta es, bueno, este ahorro es muy sensible. En el impacto va a subir un 8%, se ve acá en la gráfica, o alrededor de un 8%, que es como 8 veces más que la respuesta que tiene la productividad y 4 veces más que la respuesta del output. ¿Okay? Entonces vamos a tener una inversión que sube un montón el impacto y el periodo justo después, fíjense, este gráfico de inversión va a tomar valores, este es el periodo 2, va a tomar valores ligeramente negativos. ¿Okay? Entonces toma un valor positivo muy alto en el primer periodo, un 8, y el periodo siguiente toma un valor ligeramente negativo. Entonces, para entender este valor ligeramente negativo, acuérdense que acá tenemos desviaciones porcentuales con respecto al estado estacionario determinístico. Entonces, que tome un valor negativo acá la inversión no significa que el agregado inversión es negativo, sino que significa que toma un valor por debajo de su valor de estado estacionario. ¿Okay? Ahora, les voy a hacer la pregunta, ¿por qué invierte mucho menos y tanto menos que invierte menos que en el estado estacionario en el segundo periodo? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Qué está haciendo acá la gente? Está Estaba deshorrando, aumentando su comiéndose, consumo, ¿no? Dale, Felipe. está deshorrando al final, comiéndose a poco el capital extra que dejó y, ¿verdad? Exactamente. Tuvo este shock en el primer periodo, ahorró ese shock y después intenta consumirlo a lo largo de los periodos que vienen a futuro. ¿Ya? Y esto lo está haciendo ya a partir del periodo 2. Entonces, periodo 2, 3 y 4 va comiendo parte del capital que ya había ahorrado en el periodo 1. ¿Okay? Efectivamente. Entonces, por teoría de la renta permanente y suavizamiento del consumo, uno entiende perfectamente la respuesta del ahorro, es decir, la inversión acá en el último cuadro de esta transparencia. Ok, entonces dicho esto, Profesor, sí, por favor. y en este tipo de respuestas podemos hablar de ahorro precautorio. Acá no, por dos razones. Primero, primero, el ahorro precautorio va a tener un impacto más bien en como en el nivel. Entonces, en cierta medida, todo lo que es ahorro precautorio, en gran parte está incluido en el valor del estado estacionario. Entonces, como estamos viendo desvío con respecto al estado estacionario, como que estamos olvidando un poco esto ahí. ¿Okay? Hay una segunda razón, es que como linealizamos el modelo, una desventaja de este método es que en gran parte vamos a matar todos los momentos de segundo y tercer orden. ¿Okay? Entonces, por la linealización, además, como que estamos matando esta parte. ¿Okay? Entonces, hay dos razones. Una es que típicamente tu ahorro precautorio te va definiendo el nivel, digamos. Entonces, el desvío
puede tener un impacto, pero gran parte está en el estado estacionario. Y segundo, por el método de aproximación, la linealidad que estamos imponiendo, estamos perdiendo gran parte de esos aspectos, tanto ahorro precautorio como también aversión al riesgo también. ¿Okay? Profesor, Sí. entonces, si hiciéramos, por ejemplo, una aproximación de segundo o tercer orden, ¿podríamos ver alguna Sí, diferencia por supuesto. por eso? Sí, es lo que se suele hacer típicamente. Entonces, tendrás que hacer una aproximación de Taylor de por lo menos segundo orden, de manera que las varianzas aparezcan en tus ecuaciones. Sí. No lo vamos a hacer en este curso, pero es lo que tendrán que hacer. Sí. Sí, pero ¿cambia mucho lo que se ve o...? Digamos, depende un poco de la pregunta, depende del modelo. Entonces, O la parametrización también? sí. Acá yo creo que no cambiaría tanto, pero se ha puesto de moda en los últimos 10 años estudiar shocks de incertidumbre. Entonces, si quieres estudiar shocks de incertidumbre, no te queda otra. Tienes que... Claro, son no puedes segundos limitarte momentos. a una aproximación de primer orden, porque básicamente concluirías que el shock no tiene efecto. Y sería bastante obvio porque se debe a la aproximación que estás haciendo. Pero bueno, respondiendo a la pregunta, esta sería mi respuesta. Ya, perfecto. Muchas gracias. No. Ok, entonces después está el gráfico del capital. Okay. El gráfico del capital se puede deducir en parte de los otros gráficos, pero necesito hacerles un par de comentarios adicionales. Primero, en el impacto, fíjense que el capital no cambia, se queda en cero. Había cambiado el consumo, había cambiado la productividad, había cambiado la inversión, pero el capital en cero, en el primer periodo se queda en cero. ¿Alguien sabe por qué se queda quieto en impacto del capital? Porque tiene un rezago, como... Sí, exactamente. Entonces, si vuelvo a ver acá, imagino que siguen viendo la pantalla, ¿cierto? ¿Dónde lo tengo? Acá la ley de modo del capital. En esta ley, ven que la inversión en T no afecta al capital en T, sino que afecta al capital en T más 1. ¿Okay? Entonces, dado esto, vuelvo a los gráficos de acá. La inversión, este 8%, cambio de 8% en la inversión en el primer periodo, se va a ver reflejado en el capital, no en el primer periodo, sino que en el segundo. ¿Okay? Entonces, primera Profesor, observación. eso me confunde un poco, porque si el shock de productividad fue en el primer periodo, Sí. el aumento de capital en el segundo no me va a servir de nada, porque en el segundo ya volvió a su lugar la productividad. Entonces no es como que ese capital me esté produciendo más. Ok. Déjame mostrarte el gráfico del output. No sé si lo ves acá arriba a la izquierda. ¿Qué tenemos? Ah, ya Tenemos que entendí. Como produje más, tengo más como plata, Entonces, entre comillas, para repartir y elijo más capital. Ya sí, entendí. Así. no sé lo que acabas de decir, pero lo que vamos a ver después es que vamos a tener un aumento en el output, como le describiste, que se debe al aumento en el capital y la oferta laboral. Y el output va a estar un poquito por encima de su estado estacionario a partir del periodo 2, porque justamente acumula este capital. Entonces, el capital va a tener un poco de persistencia del shock, aunque este shock haya ocurrido un solo periodo. Ocurrido solo un periodo. ¿Ok? Entonces veamos... tú... creo que ahora entiendo Igual, tu pregunta. Tu igual pregunta me era... cuesta entender. Perdón. Sí. Es que me cuesta entender porque si tenemos un agente racional y sabe que en el periodo siguiente la productividad va a seguir siendo la misma. Ah, pero es que es la única forma de ahorro que tiene el individuo. Ya. Sí, entonces, efectivamente, acá tenemos este aumento en la productividad. El agente está produciendo más, ahorrando un montón, y este ahorro lo está guardando como capital y va a intentar, digamos, mantener el stock de capital alto todo lo que pueda,
¿eh? Pero bueno, se va a usar cada periodo, se va a consumir cada periodo, se va a depreciar cada periodo, y entonces no va a poder, digamos, tener este capital para siempre. Bueno, digamos, no sería eficiente si lo guarda para siempre. Y por eso la respuesta del capital va a ser persistente también. Entonces, segundo comentario, dado la persistencia en el consumo, ¿eh? Vamos a tener una persistencia en el stock de capital a partir del periodo 2. Y la idea, como les había comentado, es que la gente poco a poco se va a comer su capital. Entonces, digamos, el hecho de que el consumo sea persistente y que la inversión tome valores negativos acá, explica por qué tenemos una trayectoria tan persistente del capital. Ahora les voy a hacer otra pregunta. Algo que llama la atención la primera vez que uno ve esto es que la inversión subió un 8%. Sin embargo, el stock de capital, fíjense, su cambio es mucho más chico. Es un 0,23, sí, diría, 0,23%. Es decir, como 4 por 8, 32 veces menos que la inversión. La respuesta del capital es mucho más chica que la respuesta de la inversión. ¿Alguien sabe por qué? Llama la Porque atención, ¿no? somos- Abajo. Ah, sí, dime. Porque la María base es Antonia. distinta, ¿no? Ah, Rodrigo, dime. ¿Perdón? Que la base con la que sacamos el porcentaje es distinta, ¿no? ¿O no? Sí, 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 exactamente. Claro, es la Pero, depreciación por el stock, ¿no? La inversión. digamos, el capital... ok, déjenme darles... Lo que han dicho es parte de la respuesta y es correcto. Es que Es que son el desviaciones capital... del estado estacionario, entonces la inversión deja de ser delta y por eso es como cambia más que el capital, ¿no? Sí, otra manera de decir esto, todos han dicho, todo lo que han dicho ustedes es correcto. Una diferencia es que la inversión es un flujo, el capital es un stock. Entonces, el capital no depende únicamente de la inversión, sino que depende también del stock de capital pasado. ¿Ok? Entonces, cuando miran un desvío con respecto al estado estacionario, esta inversión de acá sigue siendo una parte chica del stock de capital. Y por esto se va a mover poco el capital. Entonces podemos ver la versión log linealizada de esta ecuación. Entonces, la versión log linealizada la pueden encontrar, me imagino, en las transparencias de los ayudantes, que están muy buenas, se las recomiendo. La versión log linealizada es la siguiente. King y Revelo suelen usar un delta de 0,05, es decir que 1 más delta es 0,95%. Es decir que si uno mira esos pesos de acá, el capital va a depender un montón del capital del periodo anterior y no va a depender tanto de la inversión. Entonces, efectivamente, yo creo que es decir con otras palabras lo que dijeron ustedes. Esto podría explicar, esto explica por qué la respuesta del capital se ve más chica que la de la inversión. Es porque la inversión es un flujo, el capital es un stock, y entonces como la inversión es una proporción chica de ese stock, la respuesta del capital se ve más chica. ¿Ok? Entonces, con teoría de la renta permanente y suavizamiento del consumo, uno puede entender en gran parte los gráficos que se ven en esa transparencia. Déjenme ahora hablar de las respuestas que se ven en esta transparencia. Y para esto les tengo que hablar un poco de una segunda caja de conceptos, que es cómo se comporta la oferta laboral. Entonces, siento la letra horrible que tengo. Déjame intentar escribir mejor. Labor supply. Hay dos elementos que van a mover la oferta laboral.
Uno es lo que se llama el efecto sustitución. Y otro es el efecto ingreso, income effect. ¿Se acuerdan cuál era el impacto? Déjenme quizá. Según el efecto sustitución, ¿se acuerdan qué pasaba cuando sube el salario? ¿Cómo tiene que cambiar la oferta laboral? Es como un repaso de cursos de pregrado lo que estoy, mi pregunta. Según el efecto sustitución únicamente, si suben los sueldos, ¿qué debería pasar con la oferta ¿Cae laboral? labor? ¿Como KLM? Debería subir. Debería subir. Pero es Sí, que sí. estoy ganando más por hora, entonces puedo trabajar menos. Eso Es el lo que efecto dices es ingreso, efecto de sí, ingreso. perdón. Muy bien, entonces resumiste el efecto de ingreso. Efectivamente, el efecto sustitución, básicamente, ¿cuál es la historia que hay por atrás? La gente está pensando en términos relativos, ¿cuál es el mejor momento para trabajar? Entonces, si ve que en un periodo está subiendo un montón el sueldo y quizá en otros periodos no va a ser tan alto, ahí va a querer trabajar más para aprovechar, digamos, la coyuntura. ¿Okay? De hecho, pasa algo parecido en el efecto, el shock transitorio. Si ven el gráfico de abajo a la izquierda, los sueldos van a subir un montón en el primer periodo, mucho más de lo que van a estar en los demás periodos. Y bajo el efecto ingreso es lo que dijo María Antonia, un aumento en los sueldos desincentiva el trabajo, y la idea es que esto opera a través de la utilidad marginal del consumo. Si vuelvo a la condición de primer orden que tenemos acá, déjenme borrar un poco estos distintos colores. Ya. El efecto ingreso, el efecto sustitución substitution nos lo da el salario. El efecto ingreso nos lo va a dar la utilidad marginal del consumo. Effect. Okay. Effect. Ok, entonces lo verde es sustitución y lo rojo es utilidad marginal del consumo, y a partir de ahí podemos deducir cómo se va a comportar el ocio y la oferta laboral. ¿Okay? Entonces, un aumento en los sueldos bajo el efecto sustitución debería ser subir la oferta laboral. Un aumento en los sueldos, como hace subir el consumo, es decir, como hace caer la utilidad marginal del consumo, debería hacer bajar la oferta laboral. ¿Okay? Ahora, esos efectos ingreso-sustitución, muchas veces, en un estado estacionario, suponemos en macro que se cancelan. Entonces, y la idea es la siguiente. Muchas veces las variables en macro, por ejemplo el output, suele subir en el tiempo, tiene una tendencia hacia arriba. Cualquier serie de consumo, PIB, inversión que encuentren, van a ver que sube. ¿Okay? Y en particular, en lugar de poner el PIB, si pusiera también los salarios, también suelen subir en el tiempo. Entonces, si dominara el efecto sustitución o el efecto ingreso, no podríamos tener que la oferta laboral se queda constante, porque según cuál domina, a medida que van subiendo los sueldos, va a explotar la oferta laboral hacia el valor 1 o desaparecer el trabajo. Entonces, por ejemplo, si domina sustitución, frente a un aumento continuo en los sueldos, la oferta laboral debería llegar a la cuota 1 en algún momento y quedarse ahí. Si domina ingreso,
se va a ir para abajo la oferta laboral y debería alcanzar el valor cero en algún momento. ¿Okay? Entonces, para tener una oferta laboral que se vea como constante en estado estacionario, lo que se suele hacer en macro, muchas veces, no siempre, pero muchas veces, se suele suponer que la forma funcional es tal que se cancela efecto sustitución y efecto ingreso. Y es el caso acá. Ok, entonces dicho esto, vamos a intentar entender la respuesta del trabajo arriba a la derecha. ¿Okay? Como ven, el trabajo va a subir mucho en el primer periodo. Fíjense, el aumento en el trabajo es del 1,5%. Dirá que es mucho en el sentido de que la productividad subía un 1%. Entonces, la respuesta del trabajo es como un 50% más alta que la respuesta de la productividad. ¿Okay? ¿Cómo podemos explicar este aumento en la oferta laboral? Bueno, el gráfico de sueldos abajo a la izquierda nos permite explicar un poco esta respuesta. Efectivamente, vemos que los sueldos van a subir mucho en el primer periodo y este aumento va a dominar tanto el estado estacionario anterior y el valor de los sueldos futuros. Entonces, el primer periodo es un periodo excepcional en que la gente debe trabajar un montón para aprovechar este aumento en los sueldos. Él prefiere trabajar un montón en el primer periodo y quizá no tanto en los demás periodos, porque es el momento en que los sueldos son altos. Es el retorno marginal de una hora más de trabajo es muy alto. ¿Okay? Entonces va a dominar en el impacto el efecto sustitución, como ven acá en este gráfico, y vamos a tener un aumento en la oferta laboral del 1,5%. En el periodo 2 en adelante, ven que el valor de este trabajo es negativo. ¿Qué significa otra vez? Les recuerdo que acá hablamos de desviaciones porcentuales con respecto al estado estacionario. Entonces significa que a partir del periodo 2 en adelante, el trabajo va a estar por debajo de su valor de estado estacionario. ¿Okay? Y ahí, ¿qué está dominando? ¿Qué efecto está dominando en el periodo 2 en adelante? Dicho Ingreso. de lo que hemos dicho. Ingreso, efectivamente. ¿Y cuál es la intuición? La intuición es que, bueno, ya lo hemos dicho, lo que dijimos antes, pega este shock de productividad, el agente ahorra un montón, ¿ya? Pero el shock de productividad desaparece el periodo 2 en adelante. ¿Okay? Y ahorramos el primer periodo para intentar mantener el consumo alto, ¿ya? Pero la productividad, el consumo va a ser alto con respecto a de costumbre, pero la productividad va a volver a un nivel de estado estacionario. Entonces, como vamos a tener un nivel de consumo alto, vamos a tener un efecto de ingreso importante, y es por eso que la oferta laboral va a estar por debajo del valor de estado estacionario. ¿Okay? Entonces, como ven, hay como estos dos tiempos. Primero sube un montón la oferta laboral por efecto de sustitución, sueldos muy altos con respecto a los demás periodos. Y después, cuando caen los sueldos y que el consumo sigue alto, va a dominar el efecto de ingreso. ¿Ok? Entonces, segunda caja de conceptos importantes para interpretar esas funciones de impulso de respuesta es efecto de ingreso, efecto de sustitución sobre la oferta laboral. Dado esto, pueden entender la respuesta del output. El output, acuérdense que es la productividad. Déjame escribirlo acá. Esto sería mi tercer cajita de conceptos. La tercera cajita de conceptos sería la función de producción. Entonces el output en su versión log linealizada va a tomar la siguiente pinta. Tenemos una función Cobb-Douglas. Dijimos la productividad sube un 1%. ¿Okay?
¿Cómo puedo explicar el aumento del output? Bueno, vemos que la mitad va a ser productividad. Entonces, esta productividad subió un 1%. La mitad de lo que subió el output va a ser productividad. ¿Y qué va a ser la otra mitad? ¿Alguien sabe? Trabajo. Trabajo. ¿Por qué no puede ser capital? Porque está fijo, todavía no podemos cambiar el capital. Exactamente, porque se demora un periodo en cambiar. Y efectivamente, capital 0% el primer periodo. Y típicamente el alfa que se suele usar es un alfa de 1/3. Entonces vamos a tener acá 2/3 por un 1,5%. Y efectivamente esto es un 1%. ¿Okay? Entonces, la respuesta del output, la mitad se debe a la parte exógena del modelo, el shock de productividad. La otra mitad es el aumento de la oferta laboral. ¿Okay? Esto nos permite explicar su respuesta en el primer periodo. Pero fíjense, no sé si tienen buenos ojos, el segundo periodo en adelante, aunque haya caído mucho el output, todavía se ubica por encima de su nivel de estado estacionario. Muy poquito por encima, será como un 0,05%, no sé. Muy poquito por encima, pero si tienen buenos ojos verán que sigue positivo en el periodo 2 y 3 en adelante. Y poco a poco va a converger hacia el estado estacionario. ¿A qué se debe que siga positivo? Bueno, primero, ya no se puede deber a la productividad. Efectivamente, la productividad en el periodo siguiente toma el valor 0. Entonces, si tuviese que poner números acá, el efecto productividad no contribuye a nada. Tampoco puede ser la oferta laboral, porque de hecho vamos a trabajar menos que de costumbre. ¿Ok? Entonces, vamos a tener acá un efecto negativo. Por lo tanto, lo que explica el hecho de que el output esté por encima de su nivel de estado estacionario en el periodo 2 en adelante es el capital que hemos acumulado hasta este periodo. ¿Ok? Entonces, si vuelvo al gráfico del capital, todo lo que hemos acumulado, este nivel de capital del periodo 2 en adelante, nos permite explicar en gran medida el nivel del output en el periodo 2 en adelante. ¿Okay? Entonces, la oferta laboral viene a compensar el efecto capital, ¿no? Pero lo que permite tener algo de output por encima del estado estacionario en el periodo 2 en adelante es el alto, entre comillas, nivel de capital. ¿Profesor? ¿Okay? Sí. Este resultado es sencillamente por los parámetros que estamos usando, ¿no? O sea, se podía ver que el output caiga por debajo del estado estacionario por el... No, el no va a efecto... ocurrir tampoco. No. Tampoco va a ocurrir. Espera, ¿ibas a decir algo por el efecto? No, por la caída en el trabajo. No. Por supuesto, la magnitud puede cambiar por los parámetros, pero el hecho de que sea positivo, esto siempre va a ser así. Digamos, el tipo va a trabajar menos, pero no sería óptimo para él como tener menos output el periodo 2 en adelante, como que ahorró suficientemente. Es como decir que no hubiese ahorrado suficientemente en el periodo 1. Él intentó ahorrar y lo hizo de manera a mantener, digamos, el nivel de consumo por encima de su valor estacionario, pero no podría mantener un nivel de consumo alto si el output está por debajo. Entonces, necesita tener un output por encima. Eso. Okay, Ya, déjenme eso. Ya, en teoría... No, me quedan 5 minutos. Bueno, 5 minutos, lo cual me permite hacer los precios. O quizá... vamos a ver. Y les voy a introducir la cuarta caja de conceptos. Entonces, la primera que era suavizamiento del consumo de teoría de la renta permanente. Segunda cajita era
efecto sustitución, efecto ingreso en la oferta laboral. Tercera cajita era propiedades de la función de producción. Y cuarta cajita va a ser oferta y demanda. Entonces, ya se acuerdan, si sube la oferta, cae el precio. Si sube la demanda, sí, sube el precio. ¿Okay? Veamos, por ejemplo, la tasa de interés. ¿Okay? Entonces, ven que la tasa de interés toma un valor más bajo que lo que suele tomar el estado estacionario. Entonces, acá, ¿qué está pasando? Es una gente que recibe este shock y está anticipando que este shock es transitorio y va a desaparecer a partir de mañana. ¿Qué quiere hacer? Quiere ahorrar. Entonces, va a haber una demanda de fondos muy alta para intentar mantener un stock de capital alto en el tiempo, a lo largo del tiempo. Y ya saben, si sube la demanda, ¿qué pasa con el precio? No, perdón, ¿qué estoy diciendo? No es demanda. Ahí se ofrece capital, sí. Entonces, lo siento, me confundí yo. Repito lo que tendría que haber dicho. El agente, claro, ¿cómo se dice? Guarda capital, ¿eh? Y ofrece este capital a la empresa para que pueda producir. Entonces, la oferta de capital va a ser más alta que de costumbre. ¿Ya? Y como ya saben, si la oferta de capital es más alta, el precio va a ser más bajo. Y esto explica por qué la tasa de interés va a estar por debajo de su nivel de stock estacionario. ¿Ya? Eso. Entonces, podremos haber usado demanda. No os voy a confundir más, ¿no? Entonces, acá se sube la oferta de capital, por lo tanto, cae la tasa de interés. Y si queremos explicar la respuesta de los salarios, ¿cómo podríamos hacerla? ¿Alguien sabe? Entonces, primero el salario es el producto marginal del capital, ¿no? Entonces, dado que es el producto marginal del capital, va a influir la TFP, va a influir el capital y va a influir el trabajo. ¿Okay? Entonces, si uno calcula el producto marginal del capital con Cobb-Douglas y log linealiza, obtendría esta ecuación. ¿Okay? Ups. Los sueldos en el primer periodo van a subir un 9% por el cambio en la TFP. El capital no cambia en el corto plazo, por lo tanto no va a tener un impacto sobre los sueldos. Pero va a subir la oferta laboral. Entonces, dado que esto era 1/3, el alfa, el N subía un 1,5%, vamos a tener menos 0,5%. Entonces podemos explicar la respuesta de los sueldos de la siguiente manera. Efectivamente, se ve acá en este gráfico, 0,5%. Si fuese únicamente por la productividad, habrían subido un 1%. ¿no? Pero dado que sube la oferta laboral, esto va a atenuar el cambio en los precios. ¿no? Y en lugar de subir un 1% el sueldo, va a subir 0,5%. ¿no? Y el nivel de los sueldos del periodo 2 en adelante, ¿a qué se va a deber? Se va a deber, ahí, como volviendo al comentario de Rodrigo de antes, ahí sí es una propiedad particular de la función de producción, que es el hecho de que por ser Cobb-Douglas, tenemos complementariedad entre capital y trabajo. Sería la caja de conceptos 3, propiedades de la función de producción. Como hay complementariedad entre capital y trabajo, un aumento en el stock de capital, dado que el capital se ubica por encima de su nivel de stock estacionario en el periodo 2 en adelante, va a hacer subir el producto marginal del trabajo. Y esto va a explicar por qué los sueldos van a seguir por encima de su valor de stock estacionario en el periodo 2 en adelante. ¿Ok? Entonces, primer periodo se debe a la TFP y se ve atenuado por un aumento en la oferta de trabajo. Segundo periodo en adelante, complementariedad entre el capital de trabajo y el hecho de que tenemos más capital explica por qué los sueldos siguen altos.
¿Ok? Entonces, con esto estoy. No sé si hay alguna pregunta. Igual creo que tendré que dejar la clase acá, que son justo las 11:20. Puedo responder preguntas a los alumnos que tengan. Si no, los dejo y nos vemos el jueves, donde debemos hablar más bien de simulaciones. Gracias, hasta luego.